¿Qué tal, Tibú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Capítulo 4 ya del podcast. Sí, muy bien. Tenemos un montón de cosas que hablar porque, entre otras cosas, enhorabuena porque habéis ganado a los Osasuna. Acabáis de ganar a los Osasuna. Yo creo que ya, después del Sevilla, los Osasuna, la vaya racha lleváis. Yo creo que la liga ya sentenciada, ¿no? Sí, está muy cerca. Obviamente, yo creo que el mes de abril era muy clave para nosotros. Porque, claro, habíamos perdido el clásico y bueno, desde ese lado de España había esperanza de poder remontar o que este partido nos podía haber dado un golpe mental. Pero al revés, yo creo que después de la selección hemos vuelto un partido complicado en Celta, que siempre es un campo difícil. Luego en casa ganamos contra Getafe, que también suele ser un partido muy trabajado. Y ahí ya sabes que hay dos partidos claves, que es Sevilla fuera, que iban segundos, y Osasuna fuera, que ese campo siempre nos ha dado difícil. Y si ganas todos esos, la verdad que con alguna ayuda de que el otro equipo ha perdido y ganar al Sevilla, que era rival directo, pues nada, estamos ahí muy cerca. Nos queda por conseguir 4 puntos o quizás menos si el Barça no ganaría, pero bueno, estamos contentos con las victorias y sobre todo yo creo que la de Sevilla, que era un equipo que no había perdido en su campo. También tenía la mejor defensa de la liga y les hemos metido 3 en un tiempo y una remontada, así que muy bien. ¿Qué se dice en el vestuario? O sea, ¿qué decís? ¿Estáis ya viéndolo o preferís no vender la piel de cordero aún? O sea, ¿cómo...? No, yo creo que después de Sevilla sí había bastante euforia, no solo por ganar ese partido, pero también porque sabíamos lo que significa, porque para los rivales que pensaban que nos podían remontar, incluso Sevilla, que ganando a nosotros se ponía a 9, creo, ya pensaban que todavía había liga, y si de repente remontas ese partido y ganas a un rival directo y también demuestras al Atleti, al Barça, que tú has ganado en un campo difícil donde ellos esperan que pinchas, pues ya era una euforia, ya era, vamos, muy bien. Pero sabíamos que el partido de Osasuna era igual de importante, que había que ganar, y yo creo que lo hicimos muy bien ayer y muy contentos. Y obviamente sabemos que todavía no está oficial, pero sabes que estás tan cerca que bueno, que no nos puede escapar, pero veremos. Hay que seguir manteniendo la concentración y a la primera que podemos ganar, y si no, pues es ganar contra el Español y luego el siguiente partido. Oye, por cierto, en el partido del Sevilla hubo un momento que se ha hablado muchísimo en las redes sociales y todo el mundo te preguntó mucho, en el que te sentaste a hablar con los aficionados en un momento en el que estaba el árbitro, si no me equivoco, mirando algo en el bar, ¿no? Un momento un poco tenso y tú te sentaste ahí a hablar con... ¿Qué te decían? ¿Qué os decíais? No, al final, obviamente había el momento del gol anulado a Vini, que le mandan al VAR. Y a ver, yo creo que en teoría no se puede, pero pusieron la imagen en la tele grande del estadio y en la pantalla grande ahí. Y claro, ellos estaban diciendo mano, mano. Y claro, yo justo estaba bebiendo, entonces claro, me senté un momento y me estaban diciendo algo, y al principio un pelín a malas. Y cuando yo me giré y hablé normal, en plan, bueno, yo no creo que estaba hablando normal con ellos y estamos debatiendo sobre la acción porque lo estábamos viendo ahí. Y nada, al final yo creo que yo tenía razón, aunque el árbitro ha dicho lo contrario, pero... Pero es curioso porque a toda la prensa le ha sorprendido mucho, ¿no? Y dices, hostia, tampoco tendría que ser tan sorprendente que te sientes un momento a hablar con los aficionados, y al contrario, ¿no? Que los aficionados, que a lo mejor al principio empezaron mal, pero que al final acabasteis hablando bien, ¿no? Sí, ahí sí. Ayer era otra cosa en Osasuna, pero... Sí. A ver, yo la verdad que me gusta el ambiente hostil, cálido. O sea, a ver, yo ya le hemos pasado el tema de los insultos y tal. Pero bueno, sí, se mantiene un poco el respeto y se puede decir, eres un paquete o lo que sea. Obviamente eso es... No digo que sea malo, es un poco para tocarte ahí y que quizás te vas del partido. Pero en un momento así, que estamos debatiendo sobre una situación, es como tú y yo aquí en el sofá, que podemos debatir sobre una jugada y no hay problema. Yo creo que
si se mantiene el respeto y no se tiran cosas como pasó ayer, pues al final no hay problema, incluso con los ultras de algún equipo, tal. Yo creo que al final es fútbol, ellos animan su equipo, yo voy con el mío y justo ahí pues me senté, hablé con ellos sin nada. Y me pasó también en Villarreal que ahí también gritaba un poco de cosas, pero un abuelo preguntó la camiseta para su nieto y se lo di después del partido, Sí, o sea, me fui acuerdo. ahí, claro, entonces digo que al final, o sea, hay cosas que se quedan en campo y otras cosas que sí me recuerdo, que uno que me está insultando y luego me pide la camiseta, pues no se lo voy a dar, Hombre, pero claro. si es de la grada, pues bueno, sí sé que más o menos sabes de dónde vienen los insultos o los comentarios positivos y luego pues si se puede, pues das un regalito. ¿Alguien te pidió algo? Cuando estabas hablando en Sevilla, ¿alguien te pidió los guantes o algo? No, ahí no, después detrás de la grada no creo, ¿no? Y encima, claro, como acabamos el partido con euforia y luego íbamos a saludar a los aficionados del Madrid, pues te olvidas un poco de lo de demás, pero nada, yo creo que es bonito, hay muchos estadios en España con un gran ambiente y yo me divierto mucho jugando. Bueno, la liga prácticamente sentenciada, como decimos, y ahora pasamos a la Champions, que madre mía lo del Chelsea, menuda remontada que pegasteis ahí. Yo no sé, esos momentos de magia del Bernabéu, yo no sé si eso a ti te ha pasado con más equipos o realmente el Madrid tiene algo especial para remontadas épicas, ¿no? Bueno, yo creo que este año ya es, no sé cuántos llevamos, en el último mes solo tres, el PSG, el Chelsea y el Sevilla, y habrá otro partido que estamos perdiendo que acabamos ganando y cosas así, o incluso contra Levante que íbamos perdiendo 3-1 al principio de temporada y acabamos 3-3 creo, si no me equivoco. Así que al final eh, es algo especial del Madrid, del Bernabéu, y yo creo que el partido de Chelsea, pues te juegas la eliminatoria contra un gran equipo y aunque habíamos ganado 1-3 en la ida, sabíamos que iba a ser un partido difícil y salieron muy bien. La primera parte ellos encuentran ese gol que necesitaban y ya sabes que ahí el partido está abierto porque como no hay la regla de los goles fuera, con un segundo gol ya estaban en prórroga. Y es lo que pasó. Encontraron el segundo muy rápido después del descanso y la verdad que era difícil, pero bueno, yo creo que todos hemos mantenido la fe, incluso con el 0-3, y creo que con el 0-3 todavía el Bernabéu animaba más y seguían creyendo en nosotros, y eso es bonito, porque muchos equipos y muchos aficionados no se iban a ir del partido, hubieran apagado, hubieran dejado de cantar, animar, el equipo también, pero no a nosotros al revés, y yo creo que eso nos ha ayudado a encontrar ese gol, y claro, encuentras el 1-3, vas a la prórroga, y yo creo que ahí ya estuvimos mejor que ellos y bueno, era otro momento especial vivido esta temporada Uno y más. sí, uno más. Entonces, bueno, esperamos que pronto podamos ganar la Liga y la Champions, dar ese pasito más. El año pasado perdimos en semis y ojalá este año podamos ir a la final. Qué importante lo que decías, ¿no? Qué importante la afición, ¿no? Al final, porque, por ejemplo, el Barça hace poco pasó aquello de que el campo se llenó de alemanes y también perdieron y tal. Al final, ¿cómo se siente? ¿Cómo la afición del Bernabéu empuja, ¿no? Sí, yo creo que la afición es muy importante en el fútbol, por eso nosotros entendemos cuando pitan, ¿sabes? No hay ningún problema, lo podemos entender, lo podemos superar. Si juegas mal, se puede entender que un aficionado no está contento con el nivel o con la derrota, ¿sabes? Nosotros entendemos que un aficionado es libre de hacer lo que quiera cuando mantiene el respeto, yo creo. Pero al final, para un jugador, si hay un mal momento, todavía nos va a dar más y podemos dar más de nosotros si se anima, si se sigue animando y se puede entender que cuando las cosas van mal, pues que un aficionado está harto y pita o dice algo, pero yo creo que por eso los futbolistas siempre pedimos eso, que hay apoyo hasta el final porque un partido es muy largo y todo puede pasar. Y por eso, o sea, si el Bernabéu está como estos partidos especiales para remontar, ¿sabes? Es muy difícil que, que perdemos un partido. Y en la media parte pasa algo en el vestuario, porque claro, cuando ves remontadas así como aficionado, ves una remontada épica de estas y dices, ¿qué les han dicho en el vestuario, en la media parte? ¿Qué habéis hablado? Bueno, al final contra el Chelsea no era mucho porque, claro, ahí íbamos 0-1 y creo Sí, que claro. ahí no había cambiado mucho. Contra el PSG sí. En el Sevilla también, al final es un ajuste del míster que hace un cambio o a veces cambia de formación o son cosas pequeñas, pero también es la fe que uno tiene en otro compañero, ¿sabes? Sabemos que
tenemos gol, sabemos que podemos meter un gol y a veces también estás en el fútbol, metes el primer gol y estás lanzado. Eso pasó contra Sevilla. Metes el primer gol en el minuto 50 y sabes que hasta el final del partido vas a estar en el partido. Y es lo que pasó. Metes el segundo y ya sabes que opciones de ganar vas a tener. Que quizás no entra el balón, puede pasar, pero es algo sí especial. Bueno, ahora que hablabas en la fe en los otros jugadores, yo creo que muchos jugadores tienen fe en que estás tú en la portería, ¿no? Y que tranquiliza, pero después está Benzema. ¿Benzema es humano o es un extraterrestre? Porque yo ya lo dudo. Bueno, ayer hemos visto que era humano también, que falló 2 penaltis, pero bueno, eso puede pasar y que si al final acabamos ganando, que era una anécdota, que ha fallado 2 penaltis, pero bueno, Benzema está en un nivel increíble, yo creo que ha metido tantos goles importantes este año, es alguien que también tira del equipo, es un delantero que se mueve, que corre, que lucha, que presiona, que siempre sigue creyendo y la verdad que muy bien. Supongo que el hecho de tener el binomio Benzema-Modric también os tranquiliza mucho, ¿no? Sí, yo creo que este año todos estamos a un nivel muy, muy alto y obviamente algunas veces pues sale más el nombre de Karim, el nombre de Modric, el de Vini, el mío, pero si no somos un equipo no funciona y cada persona que juega es importante en que ganamos, que yo pueda hacer una parada, que Karim pueda meter gol, que Luca pueda hacer asistencias, eso porque es todo un conjunto que se tiene que llevar, es como una rueda que todo tiene que ir perfecto. Sí, claro, evidentemente, o sea que sois un equipo, ¿no? Pero mucha gente se pregunta, estos jugadores que son capaces de en el minuto de descuento marcar o hacer una parada, ¿cómo es de importante la mentalidad, ¿no? En esos momentos. O sea, ¿cómo hay que estar preparado mentalmente para ese Sí, momento? mucho, yo creo que al final es también en tu cabeza estar listo, porque al final un delantero vive de ese momento que el balón viene en el área. Yo vivo del momento que puede pasar algo en mi área. Un centrocampista pues está tocando mucho el balón, ¿sabes? Está ahí tocando, tocando y bueno, está ahí con el balón y está moviéndose y toca mucho y puede estar más preparado, pero un delantero, un portero es esa concentración de hacer esa parada o ese gol y no es fácil, pero yo creo que al final es uno de los puntos fuertes si quieres estar al nivel más alto y es igual como ayer, cuando íbamos 1-2, fallas 2 penaltis, pues sabes que, uff, digo, en mi cabeza pensativo, estate a tope porque una parada va a venir, una parada va a venir. Y bueno, al final ayer no vino, solo al principio de segunda parte, pero puede pasar que en el último minuto, pues quizás tienes que ganar ese partido porque sabemos que esos 3 puntos serían muy importantes. Y al final ayer no pasó, pero es estar así todo el rato en el punto de pie, en plan, listo, 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 y estar preparado en el partido, porque ayer al final tampoco tenía tanto trabajo en el segundo tiempo y te puedes ir al partido fácilmente, aunque estás ahí, Claro. estar fuera. Y por eso es muy importante de seguir hablando con tu defensa y pensar que tienes que estar, tienes que estar. Ujú. ¿Cómo son este tipo de jugadores tipo Modric, Benzema? ¿Cómo son fuera del campo? ¿Son como los vemos en el campo después tan obsesionados con el trabajo, con estar concentrados? Porque si ves, por ejemplo, el Instagram de Benzema, es un tío que le gusta también vivir y no está solo por el fútbol, ¿no? ¿Cómo son fuera del campo? Sí, yo creo que Karim al final, o sea, es alguien que seguro que disfruta de la vida, de su familia, de sus hijos, pero también siempre se ve que entrena mucho extra, que lo sube mucho, que está haciendo ejercicios en el gimnasio. O sea, él es alguien más que lo sube, yo lo hago, pero no lo estoy subiendo mucho, pero se nota el trabajo de Karim porque no se ha lesionado, está a un nivel físicamente muy, muy bueno y es un gran tipo, o sea, yo me llevo muy bien con él, también quizás por el idioma, de hablar francés, pero muchas veces nos estamos hablando fuera del campo, en el vestuario o durante el partido que él viene, cuando hay un corner, me viene a decir algo en plan, empújales, empújales o enfádate o cosas así, entonces bueno, siempre hay una buena comunicación con él y Luca es una gran persona, Luca es muy divertido, yo creo que hay muchos vídeos a veces de él de que En el cuando... vestuario, ¿no? Sí, y también en los de Movistar, que a veces le hacen un vídeo así. Hay un vídeo buenísimo en Villarreal que estaba en el banquillo, que te ríes también con su acento y tal, que le imitaba muy bien y nos hemos reído mucho con ese vídeo. Ujú. Y nada, yo creo que es un gran tío, es un ganador. También en los partiditos pequeños en entrenamiento se puede enfadar mucho si no está yendo bien en su equipo.
También hay buen piques a veces entre por los porteros y él o cosas así, ¿sabes? Es un gran tío, es un tío ganador y también alguien que está haciendo todo para estar en forma, porque al final ya tiene su edad, pero sigue jugando casi todo. Claro, yo creo que eso que dices de los entrenos es importante porque os hacéis buenos entre vosotros, porque si un delantero entrena con un muy buen portero, claro, lo tiene más difícil y lo mismo al revés, ¿no? A ti al final estás entrenando con Benzema, pues evidentemente te está haciendo también mejor portero, ¿no? Sí, te exigen, obviamente, sí. De los 20 que tiran y los 10 van al lado del palo, pues Claro. no quieres que 10 son gol y Exacto. te exiges a llegar y eso ayuda y también para ellos supongo que si defines y metes buenos goles a mí, pues sabes que quizás en un partido si tiras igual pues va a ser gol, pero sí, siempre la exigencia es muy alta en los entrenamientos y eso es bueno, eso hay que mantenerlo porque es importante para... Porque a veces yo pienso que como entrenas, juegas el fin de semana. Obviamente algún entreno puede pasar que no sea tan bueno o que no te ha salido bien o no te encuentras bien, pero los del día antes del partido, sobre todo, si ahí no entrenas bien, no vas a jugar bien. Yo creo que si entrenas bien, haces tus esfuerzos, lo que te piden el míster y el cuerpo técnico, seguro que luego sale bien. Bueno, y vamos a lo que queda de Champions. Estáis ya en semis. El próximo es el Manchester City, un equipo muy conocido por ti, ¿no? Has jugado contra el Real Madrid, pero también cuando jugabas en el Chelsea. ¿Qué esperas de ese partido? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un partido siempre difícil. El City es un equipo, obviamente con Pep Guardiola, un equipo que se mueve mucho, que le gusta tener el balón, que mucha posesión, mucho juego entre líneas. Es un equipo difícil de jugar, pero yo tengo fe que podemos pasar, obviamente. Yo creo que hace 2 años perdimos 2 veces 2-1 contra ellos, pero sentí que en los dos partidos podíamos haber hecho más pero no salió, eso puede pasar. Y con el Chelsea, bueno, ahí tengo recuerdos de haber ganado, tengo recuerdos de haber perdido, había un poco de todo, pero bueno, yo sé lo que es ganar ahí, en el campo del City, también ganarles en casa, así que espero que bueno, podemos hacer lo mismo, pero va a ser una eliminatoria muy dura. Yo creo que lo bueno es que en Liga este fin de no hay partido, entonces porque últimamente hemos jugado muchos partidos y si este fin de tienes que jugar y luego ir al City, pues sería difícil. Y bueno, jugamos martes, que me gustaba jugar bien el martes y luego miércoles, también así tienes martes, sábado, miércoles, así que también un poco más de descanso y quizás si tenemos la oportunidad de ganar la liga el sábado, pues también hay tiempo para celebrarlo por la tarde y luego ya concentrarte en el partido de vuelta. Entonces, eso es lo bueno, que ellos también juegan la liga, están un punto delante de Liverpool y tienen ese estrés de los dos partidos, de la liga Claro. de ellos y la Champions, así que bueno, por lo menos lo tenemos un poco más resuelto. Como jugador, ¿prefieres ir primero a su campo y después que vengan al Bernabéu? Bueno, supongo que sí, porque claro, con las remontadas que hacéis es como ya tener el 50% ganado. Bueno, aunque fue el primer año que estaba aquí ganamos en Ajax y luego Ajax nos ganó en casa, Sí. entonces no siempre... A ver, si hay partidos como lo del PSG y Chelsea, si no juegas en tu casa, olvídate que esos partidos los ganas, porque eso con la afición nos hizo todo posible. Ujú. Así que estoy seguro que es mejor jugar después en casa. Pero bueno, al final yo creo que hoy en día el fútbol fuera o en casa ya no es tan determinante. Yo creo que sí por la afición, pero yo creo que al final como todos somos profesionales y sabemos ya los estadios donde vamos, eh, ya no te sorprende tanto, ¿sabes? Claro. Ahora viene final de Liga, final de Champions, también Trofeo Zamora. ¿Qué es lo que más ilusión te haría ganar? Bueno, el Zamora está un poco complicado ya. Yo creo que últimamente hemos encajado demasiados goles que, bueno, a veces ha sido mala suerte. Pero bueno, al final el rival era un poco el Sevilla, que bueno, encajaron 3, pero yo 2. Ujú. Ayer también 1, entonces bueno, eso es un poco más difícil. Y obviamente no es lo que más ilusión me hace. Al final Bono, el portero de Sevilla, es buen amigo mío, lo conozco desde el Atleti. Y si lo deseo que alguien lo pueda ganar en vez de yo, le diría que lo puede ganar él. Ujú. Sí, nosotros ganamos la liga, obviamente, yo creo que eso da más ilusión. Ese trofeo Zamora siempre es algo que puede estar bienvenido, pero al final es un trabajo del equipo también y yo creo que ganar la liga sería increíble. Y bueno, la Champions ni te cuento, pero primero tenemos que pensar en la semifinal y ya cuando hacemos
próximo podcast espero que estaríamos hablando antes de la final y que pueda hablar de eso. Te quería preguntar si en esta recta final, y con tantas cosas en las que aún estáis vivos en todo, en Champions, en Liga, si cambias algo de tu día a día, si hay algo que ahora te concentras más o algún tipo de terapia. Sí, tengo mi fisio que viene 2, 3 veces a la semana para entrenar conmigo, para algún tratamiento extra fuera del equipo, porque a veces entrenas, te sientes bien, pero luego por la tarde te puedes encontrar diferente y los ejercicios también es para mantenerte bien. Luego, obviamente la comida también, que siempre la cuidamos y poco más. Luego es descansar, es estar más en casa tranquilo que ir a comer o a cenar algún día, Ujú. porque tuvimos un montón de partidos, la verdad que no hemos parado desde el Celta, después del parón había Celta el sábado, luego Chelsea el miércoles, luego sábado, martes, eran sin parar domingo, miércoles, hay pocos días de descansar y al final el sueño y descansar tu cuerpo es muy importante para que tampoco te lesionas, ¿sabes? Claro. Saliendo un poco del tema del fútbol, he leído la noticia justo esta mañana de que Carlos Sainz ha renovado con Ferrari hasta 2024. No sé si lo sabías, si lo habías leído. Lo acabo de ver también, yo creo que estaba en el aire, yo creo que el año pasado ha tenido una muy buena temporada, este año tiene un coche muy bueno que lamentablemente en Australia no le salió del todo bien, pero yo creo que este fin de Imola va a estar divertido, que Ujú. también puede haber un poco de lluvia, así que eso siempre Sí, es un puede... aliciente. Sí, y nada, feliz por él, yo creo que el Ferrari en Fórmula 1 es un poco como el Real Madrid, creo que del fútbol, Ujú. y yo creo que es donde muchos pilotos sueñan de estar, Ujú. como los futbolistas soñamos de estar en Real Madrid. Que por cierto, hablando de Fórmula 1, has vuelto a jugar a Fórmula 1 en Twitch. Estuvimos viendo, lo que pasa que el chat va tan rápido que es que no se puede leer absolutamente nada. Ya, eso es un problema, es algo que es muy difícil, que encima cuando juegas a Fórmula 1 no puedes estar viendo la pantalla de las Claro, claro. preguntas y ahí volvemos un poco a lo del respeto y tal, que al final eso fue después de que perdemos contra el Barça y claro, hay gente ahí diciendo cosas y bueno, es un poco una pena porque al final te acercas a la gente para que te puedan ver jugando un juego que puedes igual contestar y solo hay cosas así. Obviamente lo puedes filtrar y me das igual y solo lees las cosas buenas o contestas a la gente casi preguntas buenas, pero bueno, era divertido. El martes también, el día antes del partido, jugué sin hacer Twitch porque el día antes del partido hacer Twitch es un poco más... Ya demasiado, ¿no? sí, no me gusta, pero bueno, aún así quedé cuarto, así que nada, ni tan mal. Bueno, muy bien, muy bien. Por cierto, que hay una pregunta de estas que nos hacen los fans, que la pongo aquí porque tiene que ver, que dice que si aparte del Fórmula 1 juegas otros juegos o si vas a jugar a más juegos en Twitch. A ver, el Twitch tampoco te quieres poner a ridículo, ¿sabes? Quieres jugar un Claro, juego a lo que se te da bien, ¿no? sí. Y la verdad que antes, quizás también antes de tener novia, jugaba más, jugaba un poco NBA, a veces con amigos, jugaba al FIFA y al Fórmula 1, era un poco esos juegos que me daba bien, pero al FIFA y al NBA apenas los he tocado y es mucho Fórmula 1, pero bueno, quizás algún día el NBA sí mola porque es diferente también del fútbol, de salir un poco de ese entorno y si yo juego al FIFA, pues me van a meter 3, 4 goles y me voy a cabrear y No te gusta perder ni a la Play, ¿no? no, entonces no es buen contenido, diría yo. Así que bueno, mejor otros juegos, pero nada, quizás no se sabe si tengo más tiempo y algún día tengo mis amigos que juegan así al Twitch en baloncesto, pues me uno con ellos y jugamos ahí en la cancha, pero bueno, veremos. Veremos. Hablando de la NBA, está la cosa en los playoffs, los Celtics y los Brooklyn Nets, que el último día hubo una canasta en el último minuto. ¿Con quién vas? ¿Tienes algún favorito? ¿Lo estás viendo? Sí, yo vi anoche el partido, cuando volví del partido entre Celtics y Brooklyn no ha tenido otra vez para ganar y el último cuarto ha sido bastante malo, creo que Mm. solo ha hecho 8 puntos o 10 puntos y nada. A ver, me gustan ambos equipos, yo creo que Celtics con Tatum y Brown tienen dos jóvenes muy buenos. Eh,
Pero bueno, yo sí esperaba que ganaba o que gana Brooklyn la serie, todavía es posible. Y luego como campeón yo puse a Golden State, que al final conozco muy bien a Draymond Green de ese equipo y también es un equipo que siempre me ha gustado, aparte de Luka Doncic y los Mavericks, pero bueno. Y luego hay Embiid, que también es fan de Madrid, que también le conozco bastante bien, que está en Filadelfia y yo creo que los partidos están en un nivel muy alto. Creo que la NBA ha evolucionado mucho, que no hay un claro favorito, que los partidos están muy reñidos. Ayer también ganó Chicago a Milwaukee. Así que bueno, puede haber sorpresas. Bueno, pero lo sigues, ¿no? Sí, sí, lo estoy siguiendo. No, no siempre estoy viendo los partidos, pero bueno, como ayer que vuelves de un partido, que ya estás volviendo a casa, ya casi... Ya que es tarde, ¿no? Dices, bueno, pues Sí. ya que es tarde. Sí, ya, lo vi y nada, a veces los sábados y domingos juegan un poco más temprano, que es su mediodía o su tarde. Aquí, bueno, son las 7 8 de la tarde y puedes ver el partido tranquilamente. Lo que sé es que te gusta también mucho el ciclismo, que yo no sabía que te gustaba mucho el ciclismo y que además abril es un mes importante en el ciclismo en Bélgica, ¿no? Que se ha hecho la Vuelta de Flandes. No sé Sí, si se llama así. sí, sí. Y había París-Roubaix también el otro día. Ayer había la Flèche Wallonne, que ganó un belga también, Sí. Dylan Teuns. Y el domingo hay Lieja, Bastogne-Lieja. Entonces, bueno, yo siempre... Bueno, en Bélgica somos muy de ciclismo. También me gusta el ciclocross, que es como una hora en el césped y en el barro. O sea, eso también es menos conocido, pero también ¿Cómo es eso? se llama ciclocross, Ujú. que es una hora que lo hacen y es a full. Y la verdad que, por ejemplo, Van Aert y Van der Poel vienen del ciclocross. Ah, vale. Lo han dominado y claro, como eran buenos, pues se han lanzado a la calle. La calle también son muy buenos. Y no, me gusta. Mis padres hacen muchas veces los fines de semana vueltas con la bici. Yo, la verdad que hace mucho que no lo he hecho, pero sí me gusta verlo. O sea, el Tour de Francia, la Vuelta. O sea, ya lo veo menos en la tele, pero sí, cuando puedo lo miro. Que por cierto, me ha dicho tu padre que la bici que él tiene se la robas a veces para salir tú en bici. Sí, eso fue antes. Y también él robó mi bici Ah, bueno. porque yo me había comprado una bici en Bélgica, una buena, pero claro, ya estar aquí en Madrid y en Londres, pues como no me conozco tanto las calles y yo veo que es un poco más peligroso a veces aquí ir por alguna calle principal, pues y obviamente no te vas a jugar una caída, entonces Hombre, mejor claro. el bici estático aquí Claro. en casa con el Zwift que puedes hacer ahí una vuelta, pero sí, quizás ya cuando me retiro me lanzo con mi padre ahí a... A las carreteras. Sí, Muy bien. Oye, ¿te parece si leemos algunas de las preguntas que nos han mandado los fans? perfecto. Por ejemplo, Jojo, que dice, ¿cuál es tu oponente más grande? Una pregunta un poco amplia, pero supongo que cuál es el que te da más miedo enfrentarte o más respeto. Bueno, al final en eso ninguno, no tienes algo que no temes a un jugador o a un equipo, porque podemos saber, te miro al PSG por los jugadores que tienen, pero al final te gusta enfrentarte a esos jugadores grandes como Messi, Neymar, Mbappé y eso también te exige más y puedes salir muy bueno. Eh, pero bueno, al final siempre cuando juegas con esos grandes jugadores, cuando me enfrentaba a Cristiano, a Messi, a Ibrahimovic, bueno, todos lo que había, al final pues te gusta estar en ese nivel que estás compitiendo contra los más grandes, porque yo al final vengo de Bélgica, cuando jugaba mi primer año en la liga de ahí, tampoco esperaba poder jugar esos partidos contra esos jugadores de esos equipos y estar en ese nivel es lo que quieres jugar Claro. esos partidazos. Es un reto, ¿no? Es más un Sí, reto que miedo, ¿no? sí, sí, eso es. Mira, también Juan Fuentes dice, ¿cuál es el portero que más te inspira y qué consejo me puedes dar? Supongo que Juan es portero. Bueno, a mí antes, o sea, yo como consejo, tienes que mirar un poco los porteros que son de tu estilo. Yo creo que yo siempre me gustaba Iker de niño, pero claro, luego creces y a ver, yo soy más alto que él, tengo una física diferente, entonces te miras un poco, yo me miraba en Van der Sar, en Peter Cech, porque eran porteros más de mi estilo y es importante de aprender de ellos, de ver vídeos de ellos. Y es lo que hice y luego obviamente puedes mirar otros porteros como Casillas, Buffon, Neuer, lo que sea
mejorar tú también para ver qué hacen en esa situación o qué hacen en lo otro y así de cara al portero puedes aprender cosas, pero yo como me fijaba más en un portero que tenía mi estilo porque era más fácil de aprender. Por cierto, ahora que dices esto de yo soy más alto, sigue habiendo polémica. He vuelto a leerlo de que si mides 2,01, a ver, ¿cuánto mides? Vamos a dejarlo claro en el podcast. Todavía no lo hice. Tendré que ser el podcast de mayo o en TikTok. Quizás lo podemos hacer Vale, ya lo dirás. En mi TikTok, pero sí, tendré que... Quizás mañana voy a ver al médico y digo, míreme, anda. Pero bueno, o lo puedes hacer por Twitch. Puedes ir al médico con Twitch y hacerlo en directo. Sí, también. Pero bueno, al final, ¿sabes? Había un poco de polémica en Bélgica sobre eso. Bueno, polémica no, pero que o sea, yo lo dije de broma y, sí, lo sé. y como hice el paradón ante Celta, pues dijeron ese centímetro de más. Y claro, se lo han tomado en serio, ¿no? Sí, sí, han hablado con expertas y todo que no es posible, que quizás ¿sabes? Por la mañana que estás más estirado o tal. Bueno. Y bueno, había un poco de eso. El mundo del deporte, ¿no? Ya sabemos cómo es. Venga, más preguntas. Por ejemplo, Mario dice si tienes alguna superstición antes del partido. Antes más. Antes me ponía la ropa igualmente. Si no hacía una cosa en el calentamiento, no salía o pensaba que podía salir bien o tal. Lo único que tengo ahora es que antes de la primera parte y después de un gol nuestro o en la segunda parte es tocar los dos palos y con las manos del larguero. Es algo, pero no es algo de superstición, diría. Es más algo de... Una manía. Sí, una manía también de... Quizás como un trigger para tu cuerpo y para tu cabeza que hagas partido concentrado, ¿sabes? Ya. Y después de un gol igual, porque después de un gol puedes tener euforia y que quizás te sales un poco del partido y dices, bueno, pam, pam, y otra vez... Es como la forma de volver a concentrarte, ¿no? Sí, eso. Y ya la superstición yo creo que, bueno, el otro día es una buena anécdota de mi madre que siempre, o muchas veces está al lado de mi padre en el partido. Y, por ejemplo, en la final de la Champions de Lisboa que perdimos, mi madre no estaba con mi padre. Entonces, contra Chelsea también estaban separados cuando estábamos perdiendo 0-3. Y se volvió loco y dijo, no, tengo que sentarme al lado de tu padre. Y se fue al lado y a los 2 minutos metimos el 1-3. Hostia, pues ahora se lo va a creer de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a veces es más de familiares, de mi pareja, de cosas así. Pero bueno, yo no creo mucho en eso porque si no... Claro. No pasaría algunas cosas y también los otros equipos y tal. Yo creo que yo tengo las manías para, yo creo que estar concentrado en tu partido y poco más. Mira, hay una pregunta muy buena de Yusef que dice si alguna vez has metido un gol. Sí, he metido gol. ¿Cuándo? A ver, el último fue en una pretemporada en unos penaltis que tuvimos con el Chelsea, que metí un gol contra el PSG, creo. Para ganar, bueno, pretemporada que juegas un partido, era empate, iba a penaltis y tiré el quinto o el sexto. Y luego los otros eran en Bélgica de lateral izquierdo con 12, 13 años, que alguna vez había 2 porteros y en casa jugaba un portero 90 minutos y el segundo portero en teoría nada. Y a veces había que entre que algunos están mal o lesiones, pues quizás éramos 13. Entonces, claro, yo como portero te metían ropa de jugador y quizás si hacía falta puedes jugar. Y como yo venía de la cantera también jugando de lateral, pues algún día podía jugar. Y me acuerdo un partido en casa que la primera parte jugué de portero, pero estábamos perdiendo 2-0. La segunda parte jugué de lateral izquierdo y acabé metiendo el empate último minuto. Pero bueno, yo creo que lo más cerca que estuve ahora fue hace un par de años en Valencia, que rematé, que lo paró el portero y que luego en el rebote lo metió Karim. Pero bueno, a ver si algún día meto gol y... Hombre, tú con tu altura, si en esos momentos en los que se pierde y el portero sube en un córner, yo creo que puedes meter un golito. Sí, es lo que pasó contra Valencia, pero ahí me lo paró el portero. Entonces, bueno, a ver si tenemos suerte. Bueno, tampoco quiero pensar así porque significa que estamos perdiendo. Claro, sí. Mejor ganar tranquilo, ¿no? Sí, eso es. Pero ahora, imagínate que, yo qué sé, para la eliminatoria contra el City o algo así, que con un empate, por ejemplo, o con un gol, pasas a la final y subes y metes gol, pues también lo firmo. Pero, Claro. pero bueno, veremos. Bueno, oye, una pregunta muy random para terminar de Jan, que dice, ¿quién ganaría en un pulso entre los jugadores del Real Madrid? ¿Quién ganaría un pulso? ¿Un pulso qué Un es? pulso es aquello de que... Uf. ¿Quién crees? ¿Quién está más fuerte?
¿Quién está fuerte? Bueno, Casemiro siempre le veo fuerte. Mendy también. Eh, O sea, entre Casemiro y Mendy estaría la cosa. Quizás por físico en el campo, si los ves así, sí, pero bueno, luego obviamente es un poco técnica también. Claro. Y yo quizás con mi brazo largo tengo suerte. Podía, O sea, me- te metes ahí en la opción, ¿eh? podría ser, sí. Bueno, Pero yo creo que a veces es el que más, o que el que no esperas que puede ganar, ¿sabes? Incluso uno que es más bajito como Lucas Vázquez está fuerte ujú. y podía ganar perfectamente, ¿sabes? Bueno, pues nada, es una curiosidad que tenía Sí, este quizás aficionado. algún día lo hacemos en un día para Real Madrid TV. Exacto. Muy bien. Oye, pues nada, Tibu, que mucha suerte con todo lo que os viene por delante, que os viene tela ahora, una buena recta final, y espero que en el próximo episodio podamos celebrar y sobre todo que podamos hacerlo al solecito. Sí, esperamos que sí, que había unos días buenos, otros un poco regular. Ujú. Y nada, esperamos que este mes de mayo va a ser otro mes bonito, que siempre hay cosas bonitas. Hay el cumple de mi hijo, hay el mío, Ujú. hay la de mi hija al final de mes y siempre suele haber fechas bonitas de cuando he ganado alguna liga o copa. Así que espero que pronto podamos decir lo mismo. Pues nada, celebrar todo, títulos y cumpleaños. Perfecto, muchas Que vaya gracias. muy bien, hasta el siguiente. Chao. Hasta luego.